Buenas noches. Bueno, una semana con algunas novedades, entre ellas el recambio. Creo que el cambio más importante que hubo en el gabinete de Néstor Kirchner, mire qué lapsus, de Cristina Fernández de Kirchner, después de que Néstor Kirchner en el año 2003 asumió el poder. Creo que en todo este periodo se trata de la modificación más importante por lo que representaba Alberto Fernández, que era uno de los integrantes de la mesa chica. La mesa quedó más chica todavía, ¿no? Quedó integrada por muy pocas personas. Creo que más allá de una historia que se repite, donde los funcionarios que se alejan del poder y que durante mucho tiempo fueron lobos, ante determinadas situaciones, después se convierten en corderos y son presentados como, bueno, el más dialoguista, el más acuerdista, el que, de acuerdo a algunos periodistas, fue el de mejor trato con la prensa, mejor trato con los que dicen estas cosas. Me parece que Fernández fue copartícipe de lo mejor y de lo peor de este gobierno. Y creo que se va padeciendo las consecuencias de tener un cargo como el que tuvo y superiores, si se quiere, como los que tuvo. En un hombre estresado, un hombre al cual uno lo veía como cada vez más ensimismado, y finalmente, bueno, desavenencias de Palacio, cuestiones que tienen que ver con esta historia del campo y modos también de ver la cuestión que han resquebrajado toda la línea de gobierno, hicieron que presente la renuncia y que esta fuese indeclinable y no hubo otra opción que aceptársela. Creo que Massa es una buena cuota de oxígeno para el gobierno nacional. Sus primeras apariciones, más allá de aquella conferencia de prensa con Julio De Vido y Jaime, hablan de alguien moderado, alguien que verdaderamente me parece tiene intenciones de modificar esa estructura cerrada, de no hablar con los periodistas, de manejarse con absoluto hermetismo. Creo que Massa, que es un hombre joven, que es un hombre obviamente ambicioso en política, aceptó este cargo, me dicen, después de dudarlo mucho. Y esa es otra de las cuestiones. Cuando se piden todo el tiempo renuncias, que se vaya Moreno, que se vaya Jaime, que se vaya De Vido, hay que pensar también que el gobierno ingresa en su último tramo y que no es como en los primeros años. No hay fila de eventuales funcionarios esperando su lugar en un poder ejecutivo que indudablemente ha sentido y muy profundamente lo que ha pasado con el campo, que ha despertado además la cuestión inflacionaria, que ha parado, el caso más puntual es la provincia de Santa Fe, una actividad que venía muy en alza, una actividad económica muy en alza, y entonces, bueno, muchos piensan ahora dos veces, ¿me convendrá estar en esta última etapa junto al gobierno nacional? Creo que esa es una de las cuestiones que explican el porqué de la demora en los cambios, ¿no? Aunque evidentemente hay como una cerrazón de decir, bueno, me piden la renuncia de Moreno desde la oposición, no lo muevo a Moreno. Una cosa bastante infantil. Finalmente Moreno se irá, vendrán otros funcionarios, pero repito, hay que ver quiénes están a la altura de la situación, y no son muchos, y mucho más en un marco de evidente conflicto con el Partido Justicialista, con dirigentes importantes del Partido Justicialista que han decidido ir por una vía paralela. No hay retorno después de lo del Senado. Hay muchos dirigentes, hay gobernadores, hay funcionarios, hay no funcionarios en este caso, hay legisladores que han decidido romper lanzas
y que ya están viendo una salida propia, una salida a la peronista para las próximas elecciones. Alguien me decía, cuando el peronismo huele a cala, no entra al cementerio, se queda en la puerta. Y me parece que esto es algo de lo que empieza a aparecer. Tampoco hay que ser demasiado obsesivos con la cuestión electoral, falta mucho tiempo, y me parece también que no hay que caer en otra de las frivolidades. Yo lo escuchaba anoche a Fernando Iglesias, un dirigente de Elisa Carrió, quejándose porque Kirchner aparecía en la foto junto a Cristina en un acto. Kirchner, el que se creyó que Kirchner iba a ir a un café literario se equivocó. Kirchner debería alejarse por un tiempo porque le ha hecho verdaderamente mucho daño a su esposa, en definitiva a la presidenta de la Nación, pero está en la naturaleza de este hombre que siempre ha gobernado participar de las decisiones del poder. Vamos a tener un programa muy interesante. Tras el primer corte va a estar con nosotros el intendente de la ciudad de Rosario, Miguel Lifchitz. Con él vamos a hablar de muchos temas políticos. Ya volvemos. Lo prometido entonces, está con nosotros el intendente de la ciudad, Miguel Lifchitz. Bienvenido, Miguel, al programa. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo le va? Un gusto. Igualmente. Bueno, ha pasado afortunadamente, o al menos parece haber pasado la crisis con el campo, que ha tocado muy profundamente a Rosario. ¿Hay una estimación, más allá de todo lo que se dice del daño que provocó, de cuál ha sido la magnitud económica de esto? Yo creo que hay dos daños o dos impactos que son difíciles de medir exactamente, pero que sin duda se pueden comprobar. Uno es el impacto económico, la caída de la actividad, la disminución del ritmo de inversiones que venía desarrollando la ciudad en distintos sectores, el menor consumo. Todo esto se siente, lo percibimos empíricamente en el contacto con los empresarios y comerciantes de la ciudad, y también se percibe en las finanzas y en la recaudación del municipio. Pero además de esto, creo que hay un impacto que tiene que ver con el clima de negocios, con el clima de inversión, con la confianza de los actores económicos, y no solamente de los grandes actores económicos, sino también del pequeño, del mediano, que es tan importante en una ciudad como la nuestra, ¿no? El productor agropecuario, el comerciante, el industrial, el pequeño inversor que tenía la idea de poner unos pesos para construir un edificio, para un fideicomiso, el pequeño industrial que pensaba hacer una inversión para ampliar la planta. Bueno, todas estas cosas yo no diría que se han detenido, pero de alguna manera se han retraído hasta ver cómo se replantea el panorama económico en la Argentina. Yo espero que haya de parte del Gobierno Nacional posiciones claras, que se despeje el panorama, que se acierte con algunas decisiones, me parece importantes que hay que tomar, y que a partir de allí podamos recuperar la actividad de la ciudad y de la región lo antes posible, ¿no? La última vez que hablamos, el gobierno nacional estaba en un pico muy alto de imagen. Cómo se desplomó todo de golpe, ¿no? Y sin que exista enfrente una oposición consolidada, porque hay muchos opositores, pero no hay una oposición. No, quizás haya pocos ejemplos, por lo menos en nuestra historia reciente, de una autocrisis, ¿no? O una crisis autogenerada como esta, que no tenía correlato en la realidad económica, pero que sin embargo terminó siendo una crisis profunda en lo económico y en lo político. Creo que hubo errores serios por parte del Gobierno Nacional, errores de apreciación, errores de manejo de la situación, que pareciera, aunque no explícitamente, que han sido por lo menos reconocidos en estos cambios de gabinete y en algunos cambios de actitud que pareciera que se están planteando. Y me parece que son muy positivos, ¿no? Que si se concretan realmente en la realidad, si hay una apertura del gobierno, un mayor diálogo con la oposición política, con los distintos sectores de la economía, me parece que, bueno, podemos reencauzar
el proceso político y económico de la Argentina rápidamente, y me parece que esto sería muy bueno, porque aquel que especule con que el fracaso de la presidenta o el fracaso de este gobierno le puede ser favorable, me parece que se equivoca. Creo que estamos en un momento extraordinario como posibilidad de la Argentina en la región y en el mundo, y que bueno, que tenemos que aprovecharlo, y que en esto el gobierno nacional obviamente tiene una gran responsabilidad. Cuando la crisis transitaba, bueno, su época más dura, y en el Parlamento se hablaba de tomar una decisión como la que finalmente resolvió, bueno, aparecieron numerosos intendentes santafesinos que visitaron el Congreso, que se reunieron con Cobos, que estuvieron en diferentes lugares. A usted no se lo vio participar de este grupo, de este entente, y el domingo en una entrevista en La Capital, algunos de ellos lo criticó por no haber participado. Bueno, creo que nosotros políticamente, tanto el gobernador como en mi caso, tuvimos una posición muy clara desde el principio en este conflicto, y también creo que la expresamos en todo momento en que fue necesario, pero también es cierto que fundamentalmente desde la responsabilidad que le compete al gobernador y a mí como intendente de una de las ciudades más importantes de la Argentina, creímos en todo momento que teníamos que asumir un papel de moderación y procurar una salida constructiva y positiva del conflicto, porque si bien no compartíamos muchos de los modos y de las metodologías del gobierno nacional, también es cierto que en alguna medida compartíamos algunos de sus planteos, por lo menos en cuanto al objetivo, en cuanto digamos, al trasfondo de la situación, a la necesidad, en definitiva, de buscar un mayor equilibrio en la redistribución de los ingresos, y en definitiva en tratar de que, bueno, de que de alguna manera quienes más se benefician con la situación económica aporten al desarrollo integral de la Argentina. Por eso es que creo que tuvimos una posición, si se quiere, clara, pero prudente, por nuestro peso y nuestra responsabilidad institucional, y además porque entendía y comparto en ese sentido la actitud que tomaron muchos intendentes de localidades pequeñas, que estuvieron muy duramente afectados y que jugaron un papel importante, que no, digamos, no le quito mérito ni valor, pero bueno, creo que nuestro rol en todo caso tenía que ver con una actitud de mayor equilibrio en una situación institucional del país complicada, ¿no? El derrame que se produce de las localidades, desde las zonas rurales hacia Rosario, ha sido muy importante, como hablábamos anteriormente. ¿Cuánto tiempo llevará volver a la situación de normalidad, que ya no era una situación de normalidad porque había un crecimiento en Rosario impresionante, por ejemplo, a nivel de la construcción? Yo creo que va a llevar un tiempo que puede ser más o menos prolongado de acuerdo a cómo el gobierno nacional se plante de aquí para adelante, pero recuperar la confianza de los actores económicos, la expectativa favorable, la certidumbre, la seguridad en perspectiva de largo plazo no es una tarea sencilla, ¿no? Es mucho más fácil romper esa confianza, que uno la logra rápidamente, que restablecerla. De todas formas, me parece que si hay señales claras del gobierno nacional en este punto, si hay una política clara también para recuperar la credibilidad de algunas instituciones como el INDEC, y una política y una estrategia de contención del proceso inflacionario, es probable que en unos meses podamos volver a recuperar el ritmo de la actividad económica de la ciudad. En este marco, ¿cree que es positivo el llamado que ha habido en las últimas horas a
a Hermes Wiener para reunirse con la presidenta, incluso lo dijo Massa ayer en un programa periodístico, que Cristina le dijo, bueno, los primeros a los que hay que llamar son fulano, mengano y Wiener. Yo creo que sí, muy positivo, no solamente por el caso de Wiener, me parece que es muy positivo que haya una apertura y un reconocimiento de la existencia de otras fuerzas políticas, de otras figuras políticas más allá de quienes integran la coalición de gobierno, que son representativas, que tienen legitimidad, que tienen algo que decir sobre la realidad del país. Me parece que esta es una excelente señal para la Argentina, de alguna manera es lo que gran parte de la sociedad está reclamando y espero que no sea solo un diálogo formal o protocolar, sino que realmente permita avanzar en un marco de acuerdos, de concertación, de diálogo, de consensos alrededor de los grandes temas y de los grandes desafíos que hoy tiene la Argentina. Yo no tengo ninguna duda que podemos pensar en una mesa donde haya muchas coincidencias entre el gobierno nacional, el gobernador Wiener, otros gobernadores, otras fuerzas políticas, porque más allá de aquellas cuestiones que nos pueden diferenciar, me parece que hoy la Argentina tiene grandes desafíos por delante que requieren de consensos importantes de los distintos actores políticos, sociales y económicos para enfrentarlo con éxito. Estamos dialogando con el intendente de la ciudad de Rosario, Miguel Lifchitz. Tras este corte vamos a ingresar ya en temas puntuales de la ciudad de Rosario y que hacen también a la política del municipio. Volvemos. Intendente Lifchitz, y por casa, ¿cómo andamos, podríamos decir? ¿Cómo va la ciudad de Rosario? ¿Cómo está la administración? ¿Cómo está la gestión? ¿En qué punto la califica? Bueno, yo creo que estamos en un momento para retomar una cantidad de proyectos. La verdad que este inicio de gestión, que coincidió con el inicio de la gestión provincial y de la gestión nacional de Cristina Kirchner, fue muy particular, porque bueno, salimos de los 2 o 3 primeros meses de verano y de vacaciones, y donde todos los gobiernos están de alguna manera reacomodándose, y entramos de lleno desde mediados de marzo en el conflicto agropecuario, que cambió toda la agenda, además de los impactos económicos. Cambió de alguna manera la agenda política de todos los gobiernos. De todas formas, me parece que bueno, la ciudad tiene un ritmo en ese sentido importante de proyectos que están en marcha, de obras, tanto públicas como privadas, que seguramente no se van a detener, y por otro lado una cantidad de emprendimientos en el ámbito cultural, turístico, bueno, social, de la salud, que están en marcha. Así que yo en ese sentido estoy conforme. Vamos a procurar ahora en estos meses de alguna manera retomar una cantidad de temas, retomar la agenda con el gobierno nacional en algunos proyectos importantes para la ciudad. Probablemente, si no hay ningún cambio, el 1 de agosto, si el viernes próximo, se va a estar licitando o abriendo los sobres de una obra fundamental para Rosario, como es la construcción de la tercera trocha, la tercera vía de la avenida de Circunvalación. Así que, bueno, creo que estamos en un buen momento para aprovechar este relanzamiento del gobierno nacional, aprovechar de alguna manera que el gobierno provincial ya ha calentado los motores y ahora tiene que empezar a concretar una cantidad de ideas y proyectos, y por supuesto todo el impulso nuestro aquí en la ciudad. Se habla a nivel nacional de que va a haber aumentos de tarifas en los servicios. ¿Usted se adelantó un poco a la situación, a lo que venía cuando se dispuso aquel incremento? Porque digo, ahora no es lo mismo, ¿no? No, claro, nosotros en realidad hemos venido manteniendo una política yo diría de responsabilidad y de realismo en materia de tarifas y de tasas, por lo menos en lo que ha sido mi gestión, en cuanto se refiere a las tasas municipales, y lo mismo a las tarifas del transporte y de otros servicios. Yo creo que en esto ni se puede hacer demagogia pensando que se puede administrar y mantener la calidad de los servicios sin que nada aumente, cuando estamos en un escenario de inflación
evidente, ni tampoco, bueno, lógicamente se puede abusar de mecanismos indexatorios, con lo cual me parece que, bueno, que hay que tratar de ir manteniendo un equilibrio que de alguna forma vaya acompasando el crecimiento de los gastos, de los egresos, pero manteniendo un buen nivel de prestación. Mucho pidió usted y gente del socialismo estar en sintonía con la provincia, ¿no? Bueno, lo han logrado, hay un gobernador socialista que es Wiener, un intendente socialista que es usted. Y uno, a ver, a priori, en una mirada a lo mejor demasiado abstracta, no nota esa sintonía en la práctica. Es decir, uno no ve que Rosario esté mejor ahora que hace, no sé, un año cuando era gobernada por los peronistas. ¿Está fallando algo? ¿Mi apreciación es errónea? No, yo creo que hay que darle tiempo a algunos procesos. Como le decía antes, Mauricio, estos 6 meses son difíciles de analizar porque, como digo, son los 3 primeros de acomodamiento de cualquier gobierno, y más en el caso provincial, donde se asume un gobierno después de muchos años de gobiernos de justicialismo. Y bueno, y entre medio esta situación de conflicto que de alguna manera alteró todas las prioridades, las agendas, los temas importantes tuvieron que ser relegados en función del conflicto y de las urgencias que impuso ese conflicto. Me parece que ahora es el momento de retomar una cantidad de temas. Yo creo que con el gobierno provincial venimos avanzando prácticamente en todas las áreas, en un trabajo coordinado que seguramente en los próximos meses, en el próximo año, va a ir mostrando resultados concretos. Digo, en particular en el área social, por ejemplo, por primera vez tenemos un padrón único de beneficiarios en la ciudad, donde cada beneficiario está perfectamente identificado y sabemos cuánto recibe de provincia, de municipio y de nación. A partir probablemente de septiembre se va a instalar la tarjeta social, que va a ser un gran avance porque va a transparentar todo lo que es la ayuda social y es un esfuerzo integrado entre ciudad y provincia. En materia de salud también estamos haciendo un programa en conjunto, cuyos resultados, bueno, se van a ir viendo en el tiempo, en materia de obra pública, en materia de seguridad. Así que yo en ese sentido estoy conforme, creo que la ciudad de alguna manera lo va a ir percibiendo también en los próximos tiempos, ¿no? ¿Se nota un aumento de la migración interna, es decir, de gente que viene desde otra? Esto ha sido una constante en Rosario, pero digo, a partir de lo que ha sucedido en los últimos meses, ¿ha aumentado la llegada? Hay migración, no tenemos datos estadísticos firmes como para poder medirlo con exactitud, pero sabemos que hay una migración importante. También yo diría que ha habido de alguna forma un cierto empeoramiento en la situación de la población de Rosario que está en la franja de exclusión o de indigencia o de pobreza, porque no hay ninguna duda que el fenómeno inflacionario afecta en mayor medida a los sectores de menores recursos, al que vive de un salario bajo o al desocupado, al que vive de changas, porque allí evidentemente la suba de los alimentos, de los elementos de primera necesidad impacta fuertemente. Y bueno, este es un tema que yo entiendo que el gobierno nacional debe prestarle atención. No hay que pensar que las políticas sociales que sirvieron en el pasado siguen sirviendo ahora. Me parece que es uno de los temas que debiera estar en la agenda de todos los gobiernos, especialmente del gobierno nacional, para atender especialmente esa situación, la situación de la pobreza estructural, que es un sector de la población que no se beneficia del crecimiento de la economía, que no recibe los beneficios y los excedentes del crecimiento económico y que requiere políticas, me parece, mucho más focalizadas y más activas que las que hemos tenido hasta el momento. En Estados Unidos se habla de la teoría del pato rengo, ¿no? Los 2 primeros años se utilizan para gobernar y los 2 últimos se piensa ya en la reelección o en el futuro político del dirigente.
Yo se lo pregunto cada vez que viene. Usted es el candidato natural a reemplazar, a suceder a Hermes Wiener en el poder, en la gobernación santafesina. ¿Qué me dice frente a esto? A lo mejor me dice lo mismo, a lo mejor me dice no tengo ganas. ¿Cuál es su opinión? No, para alguien que está en política como yo y que es intendente de Rosario, siempre es un desafío pensar, por ejemplo, en la gobernación de Santa Fe. Pero de todas formas, me parece que en estas cosas no hay que apresurarse. Argentina es un país que no permite hacer pronósticos de largo plazo en política, siempre nos da sorpresas, a veces para bien, a veces para mal, con lo cual yo hoy por hoy estoy absolutamente concentrado en lo que tiene que ver con mi gestión al frente de la Municipalidad de Rosario en estos 3 años y medio que me restan, y después habrá que ver cómo se presenta el panorama, cómo son las circunstancias. Creo que habría muchos dirigentes de nuestro partido y tal vez de nuestros aliados con perspectivas y posibilidades de ser candidatos en una elección de gobernador en 2011, y bueno, habrá que ver en esa circunstancia cómo se da el escenario. Habrá que ver también cómo se plantea el escenario nacional, que hoy por hoy es bastante incierto. De todas formas, yo creo que el socialismo tiene una gran perspectiva, una posibilidad de crecimiento futuro a nivel nacional muy importante. Hermes Wiener hoy es una figura nacionalmente reconocida y bueno, en ese camino trataremos de seguir aportando desde el lugar en el que sea más positiva nuestra tarea, ¿no? Es verdad, ¿no? Hermes Wiener tiene un protagonismo nacional importante. Ahora bien, figura obviamente a la derecha Mauricio Macri, Wiener como una versión de centro-izquierda, aparece Reutemann, de la Sota y otros dirigentes justicialistas. ¿Usted lo ve a Wiener como un presidenciable? Y en este caso uno dice, bueno, ¿cómo se construiría esa candidatura? Porque, digamos, el socialismo, aunque es uno de los pocos partidos que quedó en pie tras la crisis del 2001, es chico para gobernar un país, una república. ¿Por dónde, primero si Wiener es presidenciable, si lo considera así, y de ser así, por dónde debería venir la construcción política, la masa crítica? Yo creo que claramente hoy Hermes Wiener es una figura nacional, es un dirigente reconocido y prestigioso en el ámbito de la provincia y también en el escenario nacional, incluso con fuertes vínculos a nivel internacional. Por supuesto también que creo que tal vez el escenario del 2011, no sé si será el momento, si será la posibilidad, pero sí creo que va a ser una excelente oportunidad para crecer y constituir y construir a nivel nacional algo parecido a lo que es el Frente Progresista a nivel provincial, es decir, una coalición de partidos que tienen cierta afinidad programática, que no excluye a sectores del radicalismo, del ARI, de lo que hoy es la coalición cívica, de otros sectores, incluso sectores del propio justicialismo, y que se puedan pensar como una alternativa, como una propuesta, siempre en la franja de pensamiento, de visión de la realidad que hemos ocupado históricamente. Yo creo que es la franja de la centroizquierda democrática, de un socialismo moderno, democrático en la Argentina. Y bueno, en ese sentido me parece que hay un espacio de la opinión pública que puede sentirse plenamente identificada con una opción de ese tipo. Intendente, ha sido muy amable al estar con nosotros en profundidad. No, gracias a ustedes, Mauricio. Hasta luego. Ha estado Miguel Lifchitz, el intendente de la ciudad de Rosario. Hacemos la pausa y con nosotros el expresidente, actual presidente del Partido Justicialista. Vamos a consultarlo con él, Norberto Nicotra.
Lo dicho entonces, está con nosotros el presidente del PJ, Norberto Nicotra. La duda era si continuaba siendo el presidente, si ya había dado no un paso al costado, sino transferir el mando a Ricardo Espinosi. Ustedes saben que el peronismo vivió un proceso de internas en algunas departamentales, pero no respecto a los cargos más importantes, donde hubo un acuerdo. Espinosi queda como presidente del Partido Justicialista Santafesino y Agustín Rossi el primero de los congresales nacionales. Los saludamos a Nicotra y esperamos la respuesta. ¿Qué tal, Mauricio? Sí, el viernes efectivamente es la asunción de las nuevas autoridades, así que una etapa cumplida. Esperaba, la verdad, ansiosamente este momento, que venía de postergación en postergación. Claro, y una etapa muy brava, difícil. Porque le tocó, Oey renunció Hammerly, usted quedó al frente del partido, se vivió la primera derrota del peronismo en Santa Fe después de 24 años, y lo que me decía respecto también a la derogación de la ley de Lema. Claro, que ese fue un poco el eje del conflicto. Pero aparte, la verdad que lo esperaba, ha finalizado una etapa para mí. Yo obviamente hace un tiempo que no estoy de acuerdo con los lineamientos del Partido Justicialista a nivel nacional. Tampoco participé en esta nueva conjunción de sectores que alumbra esta nueva conducción del justicialismo. Sin hacer nombre, no estoy de acuerdo, obviamente, con la conducción de Néstor Kirchner. Yo creo que, evidentemente, y lo he dicho desde el primer momento, el conflicto con el campo fue para mí un antes y un después. A partir de ahí yo creo que, bueno, me parece que este justicialismo no me representa. Y no me siento representado. Es muy curioso porque Kirchner en sus primeros meses de gobierno abjuraba del PJ, hablaba despectivamente, ¿no? Como del PJismo. Y sin embargo ahora el PJ es Kirchner, al menos en lo formal, porque es el presidente del partido. ¿Cómo cambian los tiempos? Sí, como que, bueno, prometió tantas cosas Kirchner, que la nueva política, una nueva dirigencia, y terminó abrazado con Delía y con un montón de impresentables. Yo creo que por eso, esto viene desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que este conflicto con el campo fue un poco la gota que rebasó el vaso, y digo, bueno, hasta acá. No es un tema personal, porque lo que yo le estoy diciendo, Mauricio, se lo dicen dirigentes a lo largo y a lo ancho de toda la República. Es decir, acá hay todo un movimiento de lo que yo denomino un peronismo disidente, no kirchnerista, federal, republicano, que bueno, que levantamos otras banderas y tenemos otra concepción, y bueno, y no nos sentimos representados por esto. ¿Y a quiénes se encuadraría dentro de ese espacio disidente? Bueno, hay muchos. Fundamentalmente, yo le digo, la segunda y tercera línea de dirigentes en el ámbito nacional, la mayoría, y dirigentes conocidos, bueno, los que se nombran, el doctor Busti, De la Sota, Schiaretti, si bien es gobernador y tiene obviamente una responsabilidad institucional, tiene un pensamiento afín, el doctor Duhalde, Felipe Solá, fundamentalmente acá, aunque él no lo diga, pero su conducta también lo pone de este lado, que es el senador Reutemann. Y bueno, yo creo que esto es el comienzo, y bueno, hay una serie yo creo, de eventos en el futuro que bueno, que van a ir seleccionando, y bueno, y cada dirigente tome su lugar. No hay un liderazgo único y natural en todo esto. Pero lo que sí hay nos unificamos en el análisis del cuadro de situación, que lo vemos grave, que el gobierno ha cometido muchísimos errores, que el matrimonio Kirchner parece ser que hace de la autodestrucción y de la destrucción, destruye todo lo que está alrededor y a ellos mismos. Y la verdad, yo no soy optimista con respecto a una modificación de esas conductas, porque yo creo que es muy difícil, ¿no?
Es como que se cambie. la fábula de la rana y el escorpión, está en la naturaleza de los Kirchner ser así, digamos. Como dicen en el campo, ¿no? Muy difícil que el caballo viejo cambie trote. Y bueno, acá lo mismo. En este marco, porque hoy, por ejemplo en los diarios de hoy lunes aparece como un llamado de Cristina a Massa, al nuevo jefe de gabinete, diciendo, bueno, tratemos bien a los disidentes. ¿Habrá notado el gobierno que se queda en una situación de orfandad? Ojalá, uno quiere que el gobierno no fracase porque sería el fracaso para todos los argentinos, pero evidentemente acá no se trata de cambio de nombres, sino un cambio de un sistema. Y cuando yo lo veo hablar a Alberto Fernández, que ahora se queja de muchas cosas, claro, y él fue partícipe necesario, el ejecutor de un sistema político donde evidentemente él fue un actor principal. Y bueno, está bien que se arrepienta, pero evidentemente no es un cambio de nombre, sino de sistema. Un sistema más democrático, el Parlamento que tenga su razón de ser, los ministros, es decir, que sea una cosa más abierta y menos autoritaria, ¿no? La nueva etapa, esto que se ha dado a través de lo que el campo detonó, ¿puede producir nuevas brechas? Yo la escuchaba anoche a Chiche Duhalde respecto a otros proyectos, porque me parece que en el Senado, claramente, se les dijo, bueno, cuidado, hay una barrera, no pasa más cualquier cosa. Y en diputados la diferencia fue muy lábil. Ahora se va a debatir el tema de aerolíneas, un tema también bastante espinoso, ¿no? Sí, sí. Me parece que si no se cambia de actitud, si no se dialoga, si no se acuerda, va a tener muchos problemas el gobierno. Bueno, esto es lo que decimos, ¿no? Es que vemos, sinceramente, no muy optimista el futuro, porque tienen un sistema de conducción, de manejo. Bueno, se incorporan es decir, no veo, qué sé yo, manejando un Congreso no adicto, negociando, esas palabras autocríticas, me parece que no están en el diccionario del matrimonio. Y bueno, pero hay que ser optimista en el sentido de que, bueno, que ojalá, nadie quiere que le vaya mal, acá no hay gente conspirando, al contrario, la gente, yo veo una buena voluntad de todos para que cambien. Bueno, pero es como para bailar hacen falta dos, ¿no es cierto? Claro. Puede haber buena predisposición, pero si no hay ningún cambio. Así que bueno, este me parece que es el panorama, ¿no es cierto? Y dentro de este panorama yo creo que hay que empezar a trabajar con lo que nosotros consideramos el nuevo paradigma en la Argentina, que fundamentalmente, a la luz de los acontecimientos de los últimos 130 días, es decir, la producción, la educación, el trabajo. Así que ese es el nuevo paradigma, ¿no? Y bueno, en eso hay que hacer docencia. ¿Lo sorprendió, lo molestó, está en desacuerdo con el voto de los diputados? Porque se dio una contradicción. Los 3 senadores por Santa Fe, incluido Giustiniani de la oposición, no votaron con el gobierno. Y los diputados nacionales del peronismo votaron todos a favor del gobierno y en contra de un sector como el campo, que le permitió a Obey tener un buen gobierno, más allá de que después haya perdido las elecciones. En el caso específico, sinceramente, me dio pena personal, ¿no? Porque a veces tirar una historia, ¿no? Por nada, por una obsecuencia, ¿no? O una obediencia de vida, yo creo que me dio pena, honestamente. Hay otros que no conozco menos, pero me parece que era el momento como para decir, bueno, hasta acá llegamos, me parece. ¿Y por qué no lo hizo? Yo respeto, esto lo digo sinceramente con mucho dolor, pero cada uno sabe cómo manejarse. Yo no en ese sentido soy muy respetuoso, pero personalmente me sentí dolorido. De ahora en más, ¿qué va a pasar con usted cuando deje formalmente la presidencia del PJ? Sabemos que está prevista la presencia de Duhalde en Rosario y que usted va a estar al frente de lo que se llama el Movimiento Productivo Argentino. Sí, Santa Fe.
Sí, nosotros vamos a abrir una filial del Movimiento Productivo Argentino en la provincia de Santa Fe. Es un movimiento no partidario que, bueno, que viene a trabajar sobre este nuevo paradigma que le dije anteriormente, que es la producción y el trabajo. Y bueno, en este sentido yo creo que es donde tenemos que hacer docencia. Va a venir a la apertura el doctor Dualde, que preside el movimiento, desde el punto de vista honorario, el Movimiento Productivo Argentino, que se fundó en el año 2001, donde evidentemente en el acta fundacional, como socios fundadores, hay gente de todo tipo de extracción política, independiente, el expresidente Alfonsín, conocidos de Santa Fe, Carlos Castellani, Roberto Palladín, es decir, gente que está en la temática productiva, de la producción del trabajo. Este es un poco lo que queremos hacer, empezar a trabajar, no es momento de hacer política electoral. Me parece que es un buen costado el tema de la producción del trabajo para empezar a trabajar juntamente con los empresarios, sectores intelectuales, docentes, profesionales, toda una temática que tiene que ver con el modelo de país que necesita la Argentina, que es un modelo productivista, no hay otra salida. Somos un país que me parece que nos tenemos que parecer más a Australia que a otro modelo, ¿no? Bueno, un poco cambiar esa mentalidad, no ver, es decir, a Chávez como la salida es Australia, son países desarrollados, bueno, que han solucionado muchos de los problemas que tenemos nosotros y con una geografía similar. Me parece que ese es el enfoque que tenemos que hacer. Por eso son muchas cosas que me separan y que nos separan a muchísima gente, inclusive a muchos peronistas, es decir, el perfil de gobierno que le ha dado Kirchner, ¿no? Norberto Nicotra, le agradezco mucho la presencia en el programa, ha habido definiciones muy importantes y obviamente seguiremos en contacto. Bueno, gracias, hasta pronto. La última pausa y las conclusiones. Tras escuchar a Norberto Nicotra, uno cobra de alguna manera dimensión y uno entiende que lo que está pasando dentro del peronismo es casi una situación que nadie hubiera pensado hace pocos meses atrás. Ha sido muy duro Nicotra, la postre a un presidente del PJ en la provincia de Santa Fe, con Kirchner, con su manera de conducir. Se puede ya hablar de como un dirigente disidente, como lo son tantos a esta hora. Francamente no se entiende qué ha pasado con Kirchner, con Néstor, ahora con Cristina y el peronismo, porque tanto abjurar del pejotismo que venimos a representar un nuevo sujeto, finalmente, como decía Nicotra, y en esto tiene razón, terminó abrazado no solamente a Delía y algunas otras referencias cuestionables, sino también al peronismo histórico, a los viejos caciques peronistas que ahora le han dado una sonora cachetada en el Senado. Habrá que buscar nuevas alianzas, habrá que recomponer tejidos, habrá que apelar a la inteligencia, que para eso los han elegido y deberán sacar al país de este momento crítico, porque acá no hay que acusar a la oposición de nada, eso de que la oposición pone palos en la rueda, que decían Alfonsín, que dijo Menem en algún momento, bueno, ni hablar de la Rúa, no existe ahora, no hay oposición, hay opositores. Y Miguel Lifchitz, que no negó que pese a que se exigía un gobierno en sintonía, un gobierno provincial del mismo color político que el que tenía en Rosario, ambos del Partido Socialista, bueno, esto se logró, pero no se observa en la práctica que a partir de la asunción del Frente Progresista, de Hermes Wiener como gobernador, esté mejor la gestión en la ciudad de Rosario. Yo creo que ha habido un freno. A lo mejor algunos se lo adjudican a la crisis del campo. Me parece que la cosa va más allá, que hubo un vaciamiento de algunos cuadros políticos que Wiener se llevó a la provincia de Santa Fe
y que bueno, Lifchitz tendrá que encarar con toda la fuerza lo que resta de su gobierno si es que quiere ser candidato a gobernador en el 2011. Se ha terminado el programa, regresamos en 7 días. En profundidad, buenas noches.